Mi gente, les traigo una nueva clase ahora y en esta clase de ahora vamos a practicar lo más importante en el inglés para esas personas que estamos aprendiendo inglés, para esas personas que estamos pensando en esa cita al doctor, que estamos pensando en esa cita a las oficinas de migración, que estamos pensando en encontrar un trabajo. Y en ese trabajo o en ese lugar necesitamos el inglés básico. Eso es lo que estamos haciendo acá, preparándonos para ese momento. Vamos a practicar esto que es muy importante. Mire, muy importante, mi gente, que nos aprendamos los pronombres. Mire, los pronombres están divididos en dos grupos. Sí, dos grupos. Mire, singular y plural. Vamos a repetirlos. Mire, singular, I, you, he, she, it. Plural, we, you, they. Muy importante que repitamos los pronombres, que los memoricemos para que cuando vamos a usar el pronombre yo o el pronombre de él, nos salga de nuestra cabeza, de nuestro cerebro fácilmente. Tenemos que memorizarlos, ¿ok? Pero también, mire, tenemos la otra parte. Mire, verbo to be. El verbo to be es muy importante. ¿Por qué es muy importante el verbo to be? Porque el verbo to be nos ayuda también a formar la oración, ¿verdad? Y luego vamos a hablar de eso, ¿verdad? Cómo formar esa oración. Pero ahorita, recuerden, pronombres y el verbo to be, que está también dividido en dos categorías, singular y plural. Pero este es más fácil de recordarlo. ¿Por qué? Porque mire, am, are, is. Singular, am, are, is. Plural, are. Plural es are. ¿Por qué es are nomás o por qué es uno si hay tres? Porque los plurales son iguales, ahí no cambia. Nomás hay una regla que tenemos que memorizar en lo singular. Ahí hay una regla que tenemos que memorizarla, que enseguida la vamos a conocer. Ahorita vamos a practicar pronombres y el verbo to be. Vamos a darle otra repasada para que pronunciemos esos pronombres. Mire, singular, I, you, he, she, it. Plural, we, you, they. Verbo to be. Singular, am, are, is. Plural, are. Ahorita agarramos el pronombre I, o sea, yo. Ese es el pronombre que agarramos y lo conjugamos con el verbo to be, que es am, ¿verdad? Entonces, pronombre I y verbo to be, am. Entonces, vamos a hacer esa frase, vamos a hacer esa oración y vamos a conocer a dónde está un cambio ahí. Vamos a ver. Mire, oraciones con pronombre y verbo to be. Y recuerden, agarramos yo, o sea, I. Mire, aquí está, mire. I clean my house every day. Yo limpio mi casa todos los días. Y acá abajo estamos usando el verbo to be. Como puede ver, mire, aquí está, mire, an. Entonces, ¿por qué usamos el an y cómo lo usamos? Cuando usamos esto, mire, en presente. Este es un tiempo presente, o sea, que usted está haciéndolo en el momento. En inglés dicen ellos ing. ing significa que ese verbo que es limpiar lo convertimos con el ing o el ing y eso significa que usted en el momento lo está haciendo.
Es presente pero continuo, ¿verdad? Entonces lo estamos haciendo. Entonces ahí es donde está la regla, mire, de usar el ing. Por ejemplo, vamos a decir, I am cleaning my house. Yo estoy limpiando mi casa. Entonces, es presente, pero continuo. Entonces, estamos haciéndolo en el momento. Vamos a repetirlo de vuelta. Vamos a hacer la oración normal. I clean my house every day. Usted está diciendo, yo limpio mi casa todos los días, ¿verdad? Alguien quizás le dijo, ¿cuándo limpias tu casa? Y usted contestó, I clean my house every day. Yo limpio mi casa todos los días. Ahora, si nos vamos acá abajo con el verbo to be, I am cleaning my house. Yo estoy limpiando mi casa. Ahí ya cambia, ¿verdad? Porque ahí usted lo está haciendo. Quizás alguien le habló por teléfono y le dijo, Juan, ¿qué estás haciendo? Y usted contestó, I am cleaning my house. Yo estoy limpiando la casa. Entonces usted está haciendo la actividad, ¿verdad? Entonces hay que memorizarnos ese cambio, por qué el verbo to be y por qué el ing. Y esto pasa en todos los pronombres. En todos los pronombres tenemos que recordar lo que miramos anteriormente. Recordar pronombres y verbo to be. Y en qué momento o cómo vamos a cambiarlos. Usualmente o todo el tiempo, cuando usamos el verbo to be, vamos a usar ing. Porque el verbo to be es un verbo to be que es presente. Ok, traemos otro ejemplo con el verbo to be en plural y lo agregamos al pronombre plural. Mire, agarramos pronombre we, nosotros, y lo conjugamos con el verbo to be plural. Mire, por ejemplo, en la oración, mire, we clean our house every day. Nosotros limpiamos nuestra casa todos los días. Ahora nos vamos usando el verbo to be. Aquí está, mire. Aquí está el verbo to be. Y aquí está la regla que tenemos que conocer. ING. Recuerde, esta es plural. Estamos usando el pronombre we, nosotros. We are cleaning our house. Nosotros estamos limpiando nuestra casa. Eso es muy importante, mi gente, que nos recordemos. Cuando usamos el pronombre to be, o sea, el verbo to be, tenemos que recordar que si ponemos pronombre, independientemente singular o plural, y agregamos el verbo to be, significa que es un presente continuo, porque vamos a usar el ing. Usando el ing o el ing, que es este, automáticamente estamos diciendo que lo estamos haciendo en el momento. I am walking. Estoy caminando. I am running. Estoy corriendo. I am cleaning. Eso es lo que dijimos ahí. I am cleaning. Estoy limpiando. ¿Ok? Entonces es un presente continuo. En este ejemplo acá usamos los 8 pronombres. Mire. I, you, he, she, it, we, you, they. Y usamos también el verbo to be en los 8 pronombres. Y también usamos un verbo de acción. Y usamos play. Y como pueden ver, ing, porque estamos usando el verbo to be. Y ya sabemos que el verbo to be es un presente continuo. Vamos a repetir estas 8 frases que tenemos acá para que se nos puedan memorizar de esa forma los pronombres, el verbo to be y esa regla del ing. Vamos. I am playing. You are
playing. He is playing. She is playing. It is playing. We are playing. You are playing. They are playing. O sea, en esta frase, él, ella, nosotros, ustedes están jugando, ¿verdad? Están jugando en el momento. Si a usted le preguntan qué está haciendo y usted está en el campo de fútbol o está en la calle jugando un juego, usted tiene que decir, I am playing. Si usted ya terminó, es diferente la respuesta, ¿verdad? Pero si usted está jugando en el momento, usted tiene que decir, I am playing. He is playing, porque todavía lo está haciendo. Vamos ahorita a practicar las mismas oraciones, pero en este caso las vamos a hacer negativas, o sea, que no lo estamos haciendo. Este es un negativo presente continuo. Vamos a practicarlo. I am not playing. Por ejemplo, pronombres. Mire, estos son los pronombres. Todos aquí para abajo. Este es el verbo to be. Este es el negativo, mire. Not. Y aquí tenemos el verbo de acción más el ing. Entonces, vamos a practicarlo. Aquí tenemos los 8 pronombres, ¿verdad? Y vamos a practicar las 8 frases con los 8 pronombres, los 8 verbos to be y el negativo y el verbo de acción con el ing. I am not playing. You are not playing. He is not playing. She is not playing. It is not playing. We are not playing. You are not playing. They are not playing. Ok, es muy importante, mi gente, que sepamos que al nomás cambiar esta parte, que es el not, nos lleva al tiempo negativo, presente. Presente, pero negativo. O sea, si a usted le preguntan, ¿estás jugando todavía? Y usted ya terminó de jugar, entonces tenemos que agarrar el pronombre yo y decimos, I am not playing. I am not playing. Usted no está jugando. Entonces eso es un presente negativo continuo. Mi gente, nuevamente muchas gracias por verme acompañado a esta clase, a este video. Recuerden, lo que estamos aquí practicando es el inglés básico, ese inglés que le ayudaría a usted a poder prepararse si usted va a tener un examen de la ciudadanía aquí en Estados Unidos, si usted piensa que en un futuro usted va a venir a Estados Unidos o a otro país que el idioma inglés puede ser la primera lengua o incluso la segunda lengua, entonces hay que estudiar estas clases. Estas clases no son clases avanzadas, pero son clases muy importantes que podemos encontrar esa base, ese inglés básico que ocupamos. ¿Dónde podemos encontrar este inglés? ¿Dónde podemos aplicar este estilo de inglés? En las calles, en las citas al doctor, en esas introducciones que hacemos de nuestra persona a un trabajo, a esa persona que conocemos por primera vez. Siempre estas frases nos van a ayudar para que en ese momento estemos más preparados. Nuevamente, mi gente, si no se ha suscrito al canal, suscríbase al canal, dele like, compártalo y hasta el próximo video.